Chicos, entonces nuevamente buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco a quienes no han prendido la cámara, por favor, prenderla, a no ser que tengan alguna dificultad. Y bueno, pues hace 8 días hablamos de la propuesta de antropología general o integral que hacía Beorlegui. Y hoy vamos a contrastar esa visión con la que nos propone Marvin Harris, que yo les decía que tuvieran muy en mente como las diferencias que vamos a encontrar entre los dos textos. eh, para a partir de ahí, pues, como inferir específicamente qué rama de la antropología les puede ser a ustedes más útil como publicistas, ¿cierto? Pero también qué visión más amplia de la antropología es requerida para que no se trate solo de hacer buena publicidad en términos de vender, sino también en términos de buscar, pues, un desarrollo más sostenible. Entonces, le doy la palabra a Mariana. Ok, buenos días. Ya comparto la pantalla. Em, Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya está cargando, sí. Ahí está. Ok. Bueno, buenos días. Pues mi nombre es Mariana Álvarez y hoy les voy a hablar sobre la introducción a la antropología general por Marvin Harris. Entonces, ay, no me veo. Profe, espere que se pegó este computador. Tranquila. Ya. Entonces, primero, ¿qué es la antropología? Bueno, la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Es decir, la antropología estudia cómo nosotros pasamos a hacer esto, a ser sí, un chimpancé, a lo que somos ahora mismo, que es humano. Y como nosotros, y ellos también estudian como la cultura antigua y el cómo y el por qué esa cultura antigua ya no está eh, hoy en día. Entonces, vamos con la primera pregunta que dice, ¿qué estudian los antropólogos? Bueno, hay, eh, algunos antropólogos estudian la evolución de nuestra especie, denominado científicamente Homo sapiens. Es lo que yo les dije ahorita. Eh, Ellos estudian como la evolución de chimpancé a cómo pasamos lo que somos hoy en día. Pues eso se llama Homo sapiens. Otros investigan cómo el Homo sapiens ha llegado a poseer la facilidad exclusivamente humana para el lenguaje, el desarrollo y la diversificación de los lenguajes y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. Es decir, hay otro grupo de investigadores que pues, sí, que estudian la evolución de nuestras lenguas. Como yo dije anteriormente, algunos que estudian pues nuestra evolución humana y otros estudian la evolución de esas lenguas que nosotros, pues de la comunicación de nosotros, el origen y el porqué. Eh, Otros se ocupan de las tradiciones culturales, investigando cómo surgieron y se diferenciaron las culturas antiguas y cómo y por qué cambian o permanecen iguales las culturas modernas. Entonces, este grupo de investigadores se enfocan más en el desarrollo, el origen de nuestras culturas, de cómo pasamos las culturas antiguas a las culturas modernas y pues cómo algunas permanecen. Eh, los campos de estudio. En la antropología existen 4 campos de estudio, que es la antropología cultural o también conocida como antropología social, la arqueología, la lingüística antropológica y la antropología física o también conocida como biológica.
La antropología cultural. Este campo se ocupa de la descripción y análisis de las culturas del pasado como del presente. La etnografía, que es la subdisciplina de la antropología cultural, se consagra a la descripción sistemática de la cultura contemporánea. Y estas dos se unen para proporcionar las bases para la hipótesis y teoría sobre las causas de los estilos de vida humano. Ahora seguimos con la arqueología. Bueno, la arqueología es la gran diversidad. No, mentira. La arqueología desentierra los vestigios de culturas de las épocas pasadas. Los arqueólogos estudian, los arqueólogos estudian la evolución social y cultural bajo diversas condiciones naturales y culturales. Es decir, los arqueólogos, ellos investigan y ellos encuentran culturas pasadas y los estudian. Es decir, como la ciudad perdida. Ellos lo encuentran y estudian toda su cultura, su origen y el porqué. Eso hacen los arqueólogos. Eh, la lingüística antropológica. Entonces, es el estudio de la gran diversidad de lenguas habladas por los seres humanos. Por ejemplo, el inglés, el español, el francés, el mandarín, todos esos. Los lingüistas antropólogos intentan reconstruir la historia de estas lenguas y de las familias lingüísticas enteras. O sea, ellos estudian el origen y el porqué y con qué necesidad nosotros eh, hablamos todas estas lenguas. Ellos se interesan cómo el lenguaje influye y es fluido por otros aspectos de la vida humana y por la relación entre la evolución del lenguaje y la evolución del Homo sapiens. O sea, ellos investigan que mientras que nosotros evolucionamos como especie, también cómo evoluciona nuestro lenguaje, nuestra comunicación. Digamos por la última que es la antropología física o la biológica, que los, que los antropólogos físicos o biológicos tratan de reconstruir el curso de la evolución humana mediante el estudio de los restos fósiles de especies antiguas. Ellos son los que investigan mediante los fósiles la evolución de nuestra especie, del origen, del porqué y todo eso. Y ya estos 4 campos de estudio se denomina antropología general. Entonces, ¿por qué la antropología? Espera, ya, ¿por qué la antropología? Ok, muchas otras disciplinas, además de la antropología, se ocupan del estudio de los seres humanos. Nuestra naturaleza animal es objeto de investigación por parte de biólogos, genetistas y físicos. En medicina, los especialistas investigan el cuerpo humano y los psiquiatras y los psicólogos buscan como la esencia de la mente y el espíritu humano. Muchas otras disciplinas como la geografía humana, la historia, la psicología, la filosofía, las artes, la arquitectura, se ocupan de nuestro comportamiento cultural, intelectual y estético. Y están además los especialistas en áreas que estudian las lenguas y el estilo de vida de los pueblos, naciones y regiones.
O sea, los latinoamericanistas, los indianistas, los sinólogos, etcétera. Eh, entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es entonces el rasgo distintivo de la antropología? Lo que diferencia a nuestra disciplina, la antropología, de las otras es su carácter global y comparativo. O sea, que los hallazgos de la antropología no se basan jamás en el estudio de una población, de una raza, tribu, clase, nación, tiempo o lugar. Los antropólogos insisten en contrastar las conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano o de una determinada civilización. O sea que desde la perspectiva antropológica, todos los pueblos y culturas revisten el mismo interés como objeto de estudio. Eh, para el antropólogo, el único modo de alcanzar el conocimiento profundo de la humanidad consiste en estudiar las tierras lejanas como las próximas y también las épocas remotas como las actuales. Las teorías antropológicas. Ok, aunque todos los antropólogos subrayan la importancia del enfoque multidimensional, amplio, comparativo y global, a menudo discrepan en otros aspectos sobre la mejor manera de explicar y comprender la condición humana. Las tres teorías que toman los antropólogos son estas. No todos están de acuerdo en que las semejanzas y diferencias en el pensamiento y conducta humanos se produzcan de formas científicamente comprensibles. Pues, ¿qué quiere decir comprensibles? De una manera tan fácil. O sea, los antropólogos, algunos antropólogos dicen que los pensamientos y las conductas humanas no se originan así tan fácil, o sea, con la evolución del Homo sapiens y toda esa vaina, ellos piensan que eso así no es tan fácil, ellos estudian eso. Bueno, algunos sostienen que los fenómenos humanos no pueden y no deben ser estudiados de la misma manera en que los científicos estudian los fenómenos naturales. Otros mantienen que la antropología pueden descubrir los procesos causales, que son responsables de la continuidad y diversidad de los fenómenos humanos, del mismo modo en que los biólogos han descubierto las causas de la evolución biológica o los meteorólogos causan las causas del clima. Pues es eso, hay pues los antropólogos estudian como el origen de todo, de la evolución, pues lo que yo dije anteriormente. Eh, entonces, ¿qué tiene que ver la publicidad con la antropología? Y pues la verdad, la antropología tiene que ver mucho con la publicidad. Digamos, un ejemplo que yo tomé acá, el objetivo 13 de los 17 objetivos de de desarrollo comprensible humano. Yo tomé como ejemplo el objetivo 13, que dice adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y dice, el cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando. Los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. Hay, pues, con ese párrafito nos dice que la antropología tiene que ver mucho con la publicidad, porque acá dice los sistemas meteorológicos están cambiando, o sea, el clima está cambiando. Y como se sabe que el clima está cambiando, eso lo estudian pues los antropólogos, el origen, el porqué, pues las causas. Entonces, pues, digamos, yo tomé de internet tres campañas publicitarias. La primera dice, basta,
las bolsas están destruyendo el medio ambiente, disminuyamos su uso y trae tu bolsa. Y aparece un tentáculo que con una bandera blanca, pues que todos sabemos que eso significa alto al fuego. Entonces, mm, nosotros no estamos contaminando solo al medio ambiente, también nosotros nos estamos haciendo daño están haciendo daño a los animales como a nosotros mismos. Hay otra que me pareció muy chistosa que dice, salva a la Tierra, es el único planeta que hay cerveza. Esa me parece súper chistosa. La otra dice, transformemos el mundo y no el clima. Tú debes parar la cuenta atrás. Pues no sé, me encantó esa campaña porque nosotros poco a poco estamos destruyendo el planeta. Y pues sí, o sea, literal nos quedan pocos años de vida. Entonces yo acá les voy a mostrar dos videos cortos de, de las campañas publicitarias. Ya les muestro. No estaba grabando, paré la grabación cuando comenzó el video. Ve, aquí estoy con mi vaso reutilizable. Mm, Siento que leíste la rúbrica, que hiciste un esfuerzo por responder a ella. Lo digo porque también puede pasar que uno llegue a la exposición sin saber qué es lo que le pide el profe. Como, ay, yo tengo un texto y hablo del texto y ya. No es simplemente hablar de un texto, ¿sí? Y ese ejercicio de leer la rúbrica, yo no sé si ustedes ya en otras clases les han hablado del brief. Yo creo que se los comenté en la primera clase, o si no me corrigen. ¿Tienen presente qué es un brief? ¿Tú, Mariana, o los demás? Antonia, cuenta. Sí, sí, señor. Pues un brief dentro de publicidad, ¿se refiere? Sí, o sí. Es como, el brief, la palabra en inglés, brief, es como resumir o acortar. Entonces, Ujú, un brief es básicamente el resumen de lo que se está proponiendo, la síntesis de lo que se está proponiendo. ujú. Gracias, Antonia. Normalmente cuando un cliente los va a contratar a ustedes, les presenta un brief o normalmente, pues por ejemplo, las agencias suelen tener un esquema de brief, como, si el cliente necesita algo, por favor, lléneme esto y dígame, de acuerdo a estos términos, qué es lo que se necesita, tiempo, calidad, etcétera. Entonces, digamos, también usar esta clase para que ustedes, cuando tengan exposición o para las evaluaciones, para la lectura de los textos, imaginen eh, lo que el profesor, en este caso yo, les pide presentar con una guía, con una rúbrica, como su brief, ¿cierto? Como tener esa costumbre de que cada cosa que ustedes vayan a hacer para la academia, pero en general, sepan cuál es el fin último, o sea, bueno, ¿listo para qué? ¿Qué es lo que se espera de esto? Entonces eso también lo hiciste. Esos son como los puntos que yo tendría a destacar positivos, Mariana. No sé si tus compañeros, alguno de los del grupo quiere compartir algún otro elemento positivo a destacar antes de entrar a hacer algunas críticas constructivas. Van a darse cuenta que yo manejo dos momentos de retroalimentación a las exposiciones. Un momento de destacar lo positivo de las flores, ¿cierto? Y otro momento del abono, de hacer preguntas y algunas críticas, sugerencias de mejora que siempre la puede haber. No sé qué tengo hoy en la garganta. Entonces, escuchamos al grupo por si los compañeros quieren comentar algo de la exposición de Mariana. Por ahí hubo algunos aplausos. Si alguien quiere comentar el porqué de los aplausos. Bueno, a mí me pareció como muy chévere la forma como resolvió la parte de exponer en el computador con esa aplicación que hizo como con un lapicito ahí, comenzó como a rayar, pues me pareció chévere. Yo me perdí lo del lapicito. ¿Cómo fue eso? Me faltó, me faltó. Que Profe, está mientras, usando sí, PowerPoint, tiene la opción de rayar en la presentación cuando se está haciendo. Entonces ella lo fue mostrando así para resaltar los puntos que quería mostrar. Yo no caí en cuenta. ¿Puedes compartir, por favor, otra vez? Y de paso aprendo.
Profe, pero los acaba de borrar, espere. Mira si se regresa. Sí, vea. Tenía todo eso. Estoy muteado, Profe, profe. micrófono. Ay, yo quiero usarlo. Ahorita que les comparta un pedacito de un PowerPoint, les vuelvo a preguntar para que me enseñen, por favor. Gracias, Mariana y María Antonia, por notarlo. Yo no, o sea, yo sí vi unos lapicitos, pero como que mi cerebro no lo cuestionó. Gracias, María Antonia. ¿Algo más que quieras destacar, María Antonia, de la exposición? Los lapicitos. ¿Algún otro comentario de los demás? Esta parte de repasar lo positivo me parece sana, porque a veces los ambientes académicos pueden ser como un espacio como atemorizante o de buscar solo destruir al otro, y no, se trata primero de siempre valorar algo positivo y la crítica pues en un segundo momento cuando ya el ego se haya alimentado de las flores para tener como una, un colchón, no sé, una amortiguador para recibir las críticas constructivas. Ana Sofía. ¿O no? ¿Estás ahí, Ana? Bueno, parece que Ana tiene dificultades técnicas. ¿Alguien más tiene algún comentario? Mariana, no te nos vayas. No, profe, acá estoy. Cámaras y acción. Para hacerte unas preguntitas, Mariana. Profe, que a Ana Sofía se le congeló la pantalla, entonces por eso no Mm, pudo hablar. vale, gracias. Con razón. Sí, sí. Mariana, no, alguna preguntita primero. Tú decías que los antropólogos que las causas del cambio del clima las estudiaban los antropólogos. ¿Sí? No, profe. Lo No tomé sé si, apunte. no sé si Tengo no, evidencia, quedó grabado. no me hice entender mal, no. No, los que estudian el clima son los meteorólogos. Los Ah, antropólogos estudian las especies, la cultura. Sí, profe. bien. Ahí va una crítica constructiva, pero antes de la crítica señalar lo siguiente. ¡Ay! Llegó Ana, hola Ana. Ay, perdón, profe, es que yo fui a prender la cámara y el micrófono y se quedó en blanco y yo te escuchaba hablar, pero esto no se movía, no reaccionaba, no sé qué le pasó. Así se debe sentir uno si se desdobla, si se le sale el alma del cuerpo. Ay, no, están ahí, todo sigue allá, pero en fin, cuéntanos. Quería decir que me gustó mucho la presentación, fue mucha imagen, muy poco texto, pero era algo muy comprensible, tenía mucho que ver con lo que ella decía, entonces me pareció que era algo muy chévere porque a mi parecer no hay nada más incómodo que tener un montón de diapositivas con un texto gigante, sino más bien algo que ilustre, que nos ayude a entender, entonces esa parte me pareció muy chévere. Le quedó muy genial las imágenes, cómo lo organizó. Me pareció que hizo excelente la presentación. Muchas gracias, Gracias. Ana. Ahí tienes más flores, Mariana, que ya iba a comenzar con la parte del abono. Y esta parte del abono es, pues sí, como es el abono, para ayudar a crecer. Todos podemos crecer, créanme, yo mismo soy muy autocrítico de mi propio trabajo y siempre se puede hacer mejor. En esto, pues antes de entrar en la materia del abono, em, abono me refiero al de las plantas, ¿sí? Em, Cada uno de nosotros es diferente, ¿cierto? Lo mencionábamos en la primera clase. Entonces puede haber perfiles de personas que se exijan demasiado y que sean demasiado críticas consigo misma,
¿sí? Que hagan cosas muy buenas y lo valoren muy poco. O puede haber personas que se exijan muy poco, digamos que sean muy relajadas y que esperen que lo que hacen se les reconozca mucho. Entonces, no sé si se dan cuenta de esos dos extremos, ¿sí? O sea, personas muy críticas consigo mismo, que hacen muy buenas cosas y las valoran poco, y personas muy poco críticas consigo mismos, que hacen cosas que todavía les falta mucho y las valoran demasiado. Fíjense que son dos situaciones muy diferentes. Y en un grupo, en todo tipo de grupo, lo normal es que haya personas de todas esas tendencias o personas que estén en el medio. Digamos que metiéndome un poquito con un tema pues, filosófico, que es cómo debería ser un ser humano, que es objeto de cuestión, ¿cierto? No voy a profundizar en eso, pero pues comparto la idea de que, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Es decir, buscar un punto medio en uno, ser crítico con uno mismo sin ser destructivo, eh, pero también sin ser complaciente con uno mismo. Entonces, esto se los comparto para que ahorita pues va a ser con Mariana, pero que cada uno en los momentos de esta clase y en su vida, ojalá considere, se haga la pregunta de si se está exigiendo demasiado o muy poco y cómo buscar un equilibrio. Lo digo también, es inevitable uno como profesor, pues cuando está dando la clase, pues uno como persona se está viendo implicado. Yo últimamente me he dado cuenta que mi grado de autoexigencia ha sido muy alto, muy alto, por diferentes razones, ¿cierto? Y claro, eso también lo agota a uno. Cualquiera de los dos extremos termina siendo muy problemático. Exigirse mucho o exigirse muy poco es un problema. Entonces, Mariana, y para todos, mi invitación es a que primero, ojalá pues que puedan estar en toda la carrera y se van a dar cuenta, como lo hemos visto con nuestros estudiantes y más ahora que están quedando las grabaciones, de ver que la persona que son hoy, cómo se va a ir puliendo a lo largo del tiempo, teniendo compasión y disciplina con uno mismo. Lo digo porque, Mariana, siendo muy juiciosa y todo, sentí que por momentos los nervios te jugaban como una pasada, ¿cierto? Como por ejemplo Y sucedió profe, allí. horrible. Sí, yo te sentí muy nerviosa. Eh, y, y claro, cuando uno está muy nervioso, pueden suceder como lapsus, ¿cierto? Como lo que decías cuando dijiste que los antropólogos estudiaban el cambio del clima. Yo dije, Ay, no sé por qué dije eso. ¿de dónde sacó eso? ¿Qué le pasó? Pero ya escuchándote, pues me di cuenta que son los nervios, ¿no? Y a uno le puede pasar mucho eso hablando, que quiere decir A y dice B. Entonces, más que crítica, Mariana, es una invitación a reconocer que esa puede ser una debilidad en este momento, pero es algo que se puede pulir, ¿sí? Es decir, la capacidad de hablar en público, mm, algunos nacen con ella, ¿cierto? Desde chiquitos son muy buenas, pero se puede desarrollar. A mí me daba pena, todavía me molesta, de hecho, entrar a una tienda o cuando estoy perdido en la calle, preguntarle a un desconocido algo, a mí no me gusta, o sea, no, yo no nací con esa habilidad, pero la fui desarrollando porque mi mamá me empujaba, me decía, vaya, pregunte, despierte. Entonces, Mariana, eso se puede ir puliendo, ¿sí? Eh, y siento que también, quizás por los nervios, te sentí súper preparada con un súper libreto, entonces sentía que en momentos como para no ponerte en, ¿cómo te dijera yo? Digámoslo así, como que te da miedo el improvisar, o sea, el soltarte del guión, entonces te apegabas mucho al guión, entonces había mucha lectura, no de diapositivas, porque las diapositivas eran imágenes, sino de la copialina, del pastel. ¿O tú cómo lo percibiste tú misma, Mariana? No, profe, pues yo me basaba en lo de PowerPoint, en lo que copiaba y acá tenía un librito, pero no tenía los supertextos. Pues no sé, y después le daba como con mis ideas. Sí, después qué, ¿no sabes si qué? Lo daba con mis propias ideas, mi opinión y todo. Ya. O sea, vi la mezcla, pero sí se te sentía en un momento, en algún momento es como, es decir, como sentiría que el reto es
en el desarrollo pues del proceso de formación, uno, tener los puntos de apoyo, pero poder soltarse para hablar del tema sin tener que leer las expresiones pues literales del texto. Pero pues es un reto, digamos. Dame un segundo. Bueno, ese juego de los nervios, sentí que al final dijiste el desarrollo comprensible humano. Y yo dije, los objetivos de desarrollo Ay, comprensible, no. ¿qué son? Pero creo que fue por los nervios, Mariana. O sea, son cositas a pulir. Claro, y además te entiendo porque cuando uno se suelta mucho del guión y quiere improvisar, normalmente eso se logra después de haberse, como te dijera yo, informado mucho de un asunto. Por ejemplo, cuando comenzaste a hablar de sostenibilidad y dijiste que nos quedan pocos años de vida, yo dije, ¿cómo así? ¿De acuerdo, María? Sí, profe. Yo dije pues yo casi que quería preguntar, Mariana, ¿cuántos nos quedan? Ni idea. Eso. Entonces, el desarrollo del discurso, digamos, profesional es poder hablar con soltura, pero también que las cosas que se vayan diciendo estén muy bien sustentadas, ¿cierto? Mm, las críticas que estoy haciendo son constructivas, no le quitan mérito a tu trabajo, sino son para tu aprendizaje, pues, y de la clase en general. Bueno. También nosotros conversamos mucho ayer, Mariana, del tema de qué era lo que hacían las teorías antropológicas, ¿cierto? Y tú hoy al final pues hablabas, bueno, eh, algunos antropólogos piensan que encontrar el origen o las causas de las diferencias en el comportamiento humano no es tan fácil, pero siento que no terminaste como de desarrollarnos esa idea. Si nos pudieras ahorita contar qué era lo que querías decir o qué era lo que quería decir el autor con respecto a lo que piensan los antropólogos de las causas de las diferencias humanas. ¿Cómo lo dirías en tus propias palabras? Pero prende la cámara, que me siento hablando solo. ¿Por qué apagas la cámara? No sé. Ah, mire, otro síntoma interesante. Bueno, digamos un ejemplo, con el COVID-19. Entonces, entonces digamos, eh, los científicos ya tienen la vacuna, ¿cierto? Y pues ellos como llegaron a obtener la vacuna, pues mediante de los estudios científicos, digamos, del origen, de dónde vino, pues sí, el origen, sus causas y todo, gracias a eso ellos desarrollaron la vacuna. Eso es lo que algunos antropólogos, pues sí, intentan decir. ¿Sí me hago entender? No, se te fue la paloma al final. Si te diste cuenta que estabas buscando en qué apoyarte para hacerlo y es Sí, normal, ¿cierto? Y yo sé que, o sea, estamos en primer semestre, o sea, yo sé que esta parte estoy pues exigiendo mucho, pero lo que les decía hace 8 días y es que el reto de la clase es que todos nos esforcemos a lo máximo, independiente de que ese esfuerzo, o sea, como les dijera yo, seguro hay personas en el grupo que ya tienen una fluidez y que pueden hablar del tema sin apoyarse en nada con solo una lectura, pero puede ser que tengan un entrenamiento previo o pueda ser esa distribución inequitativa de los talentos, ¿cierto? Con la que nacemos y que exige que para los que no nacimos con esa fluidez, pues la trabajemos, ¿cierto? Trata de volver a decirlo, pero sin buscar en qué apoyarte, o sea, de lo que recuerdas, de lo que está en tu corazón. ¿Qué era lo que querías decir con respecto a lo que piensan los antropólogos del origen de las diferencias entre los grupos humanos? o sea, los antropólogos, ellos buscan cómo se creó el origen, las causas del pensamiento y pues de la conducta humana. Ujú. Ellos intentan buscar el origen de eso. Eso.
Ahí sí está mejor, ¿no? Ahí esa idea está clara, ¿cierto? Lo que discutíamos ayer es que los antropólogos se distancian de quienes dicen, no, no se puede explicar, ¿cierto? No, no hay una explicación. No, ellos dicen, debe haber una explicación, pero pues habría distintas formas de explicarlo, ¿cierto? Y mira que ayer hablamos mucho de una de las formas de explicarlo, que era, ¿cuál es la teoría desde la cual Marvin Harris le da una explicación a por qué los grupos humanos somos diferentes en un contexto a otro? Con la, ay, espere, con la em, constricción material. Era eso, ¿cierto? ¿Cómo es? El materialismo histórico, Sí. ¿verdad? Pongamos ahí un momentico pausa. Sí, Ana, ¿querías compartir algo? No, iba a decir llamado a un amigo, 50-50 o algo por el estilo. Eh, estoy aquí procesando si abrimos la conversación al grupo. Normalmente lo que hago es primero tener una interacción así de cuestionar al expositor o a la expositora o al expositor y ya ahorita lo abrimos. Eh, Porque permite, digamos, voy a buscar, yo siempre estoy buscando las metáforas que ayuden. Es como que, supongamos que estamos en un gimnasio, ¿cierto? Físico. Mariana ya hizo el ejercicio y ahora lo que estoy diciendo, ven, Mariana, es que falta que cuando hiciste este ejercicio debiste poner los brazos de X o Y maneras. Claramente no soy experto en fisiculturismo, pero sí. Entonces, como estoy en ese momento como de corregir las posturas, pensaría que en este primer momento sea una interacción así y ya ahorita sí abro la discusión a todos. Entonces, como ya casi vamos una hora, voy a ir haciendo el cierre de la retroalimentación y ya lo abrimos al público. ¿Listo? Un último comentario, Mariana, sería que, a ver, tú seguiste la guía de exposición, o sea, en el sentido en que presentaste todos los elementos, ¿sí? Sí, profe. Por ese lado, súper bien. Una invitación que les hago y que sé que es difícil es que procuren presentar los elementos, pero en este orden. Es decir, no desde como estamos acostumbrados que uno va contando el desarrollo del texto, como el texto primero dice esto, después esto, sino ir de una vez al grano. Bueno, se pregunta esto y una sola pregunta, porque tú mencionabas varias, ¿cierto? ¿Qué es la antropología? ¿Qué es la diferencia? Una sugerencia es que identifiquen una pregunta global, una respuesta global, cómo la sustento. En ese sentido, simplemente en tu caso sería un reordenamiento de las fichas, me explico, que lo que tú presentaste en conclusiones esté de una frente a la pregunta, ¿cierto? Que aquí la pregunta es, venga, ¿qué es lo que estudian los antropólogos y qué lo hacen diferentes? ¿Sí? Porque si no, ¿qué pasa? Tú decías, ¿qué estudian los antropólogos? ¿Y qué te respondías al principio de qué estudian los antropólogos? ¿Cómo lo respondiste? Aquí yo lo tengo. Aquí. Tú arrancaste y dijiste, bueno, frente a la pregunta de qué estudian los antropólogos, dijiste, algunos estudian esto, o sea, te fuiste, valga la expresión, por las ramas, que sí son importantes, pero si tú comienzas desde lo que decías al final, no sé si está, no, esa no copié pantallazo, en las conclusiones al final tú lo dejabas muy claro, vea, es que los antropólogos, a diferencia de los médicos, ¿sí? Estudian al ser humano de manera global y comparativa, ¿sí? Entonces, si uno arranca así, ¿qué se pregunta el autor? ¿Cómo lo sostiene? Y después sí entra a las ramas, casi que es como mostrar, como ir al grano. Eso le ayuda a uno a sintetizar, porque cuando uno va al grano, casi que no hay que decir tantas cosas, ¿cierto? Sino que se sintetiza más. Bueno, a ver, listo.
Eh, como al final te jugaron la pasada los nervios, creo que sí, ya para abrir a la conversación con el grupo, miremos más ese tema de cómo le sirve la publicidad, cómo le sirve la antropología a la publicidad. ¿Por qué? Porque tú decías, no, los antropólogos permiten, por ejemplo, en el caso del clima, del cambio climático, me quedaría la pregunta abierta de, bueno, entonces en últimas, si los antropólogos no son los como los meteorólogos que estudian el clima, ¿para qué le serviría a un antropólogo, a un publicista, que lo contrate la ONU para hacer una campaña como las que tú mostraste? ¿En qué sentido habría podido ser útil la publicidad? ¿Qué te imaginas, Mariana? Perdón, en esas campañas que tú mencionaste, ¿cómo pudo haber sido útil la antropología para la publicidad? Pues yo creo Adelante. que es en el desarrollo de pensamiento, ¿no? O sea, como, no sé, es como los psicólogos que ellos estudian como el pensamiento del humano. Entonces, hay los publicistas intervienen, es que no sé, pues yo creo, no. Tranquila, no, 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 tranquila. Lo que digo es, respira y procesémoslo. Démosle otra oportunidad a Mariana y ya lo abrimos al grupo. Piensa en esas campañas que nos mostraste. Pensemos en la de la bolsa, la que más me quedó fue la de la, no, no, ¿cómo es? No soy yo, eres tú, ¿cierto? El de los plásticos. Supón que, o sea, devuelve el tiempo. Todavía no existía la campaña. Tú eres la publicista y tienes la posibilidad de contratar un equipo. Listo, llega el antropólogo. Bueno, vamos a hacer una campaña sobre el cambio climático. ¿Qué pones a hacer a ese antropólogo? ¿Para qué le pagarías? ¿Sí? Es ese tipo de preguntas. La última pregunta, cuando yo les digo conexión con la La, publicidad, la implica que tengan investigación, eso. Entonces, primero, ¿cierto? Investigar. sí, ajá, Listo. de culturas, Ahí vamos despejando el panorama. Culturas. sí, ¿Qué de la cultura en este, o sea, qué es lo que mira el antropólogo de la cultura y qué tipo de antropólogo? ¿Contratarías un arqueólogo, un antropólogo físico, un un lingüístico, cultural, un cultural? Listo. Y tú identificaste muy bien cuál es esa rama de la antropología cultural, ujú. cuál es ese subcampo de la antropología cultural que le permite a ese campo investigar. O sea, un antropólogo cultural, ¿cómo investiga? ¿Qué hace? El, el investigar las culturas pasadas y las modernas, pues el cambio. Ahí es donde está, ahí hay un pequeño cortocircuito, es decir, el antropólogo cultural, Ujú. como todo antropólogo, va a mirar lo global, entonces sí, también va a mirar lo histórico, ¿sí? Pero el primer dato que va a mirar, o sea, entonces tú le dirías, por ejemplo, al antropólogo, bueno, vayas a investigar el pasado, cómo era el ser humano en el pasado, o qué sería lo que miraría ese antropólogo para hacer una buena campaña. Eh, sí, profe, pues la investigación de las culturas, no, de las poblaciones Y y todo concretamente, eso. ¿qué crees que sería útil para haber llegado a esa campaña de las bolsas? No, profe, me rindo. No, ya. Tranquila. Aquí, entonces ahora sí, llamada a un amigo. Porque fíjense que además no hay una sola respuesta correcta, ¿cierto? Y es un ejercicio para que no te sientas mal. En este momento acuérdate de las flores, Mariana. Y acuérdate que recibiste más flores que críticas. Siente que aquí tienes un ramo de flores y aquí solo un poquito de abono, ¿sí? Para que no te sientas mal. Nicole, ya le damos la palabra a Sofía y después. Bueno, yo voy a decir lo que pienso. Digamos, en ese caso, sí, yo seguiría con lo de pues, un antropólogo cultural que estudie como las causas de como el estilo de vida que estamos viviendo, que nos han llevado
como a provocar pues ese como daño ambiental y eso. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 Nico. Fíjate, Mariana, pues y para todos, fíjate que es coger esa definición general del antropólogo, que el antropólogo busca las causas de los diferentes hábitos y formas de pensar. Entonces era como es como ponerle un apellido. Ah, bueno, si busca los hábitos y las formas de pensar y yo quiero hacer una campaña de cambio climático, antropólogo, ayúdeme a entender por qué la gente usa plástico. Ustedes van a decir, no, es que justamente eso es lo que hace el científico, cuestionarse lo que todos damos por sentado. Si todos supiéramos por qué actuamos como actuamos, cuáles son las causas y cómo intervenirlas, pues no seríamos una porquería de sociedad como lo somos. Pues yo sé que suena horrible lo que acaba de decir, hombre, Ana Sofía. No, esperen que me preocupa la cara de Mariana. Ya, yo veo a Mariana ya triste. Échenle más flores, Ana. Ayúdenme a que no baje la moral por la crítica, que esa es otra habilidad importante, ¿sí? La tolerancia a la frustración y que no tomes la crítica como asumir que no es valioso lo que hiciste. Dale, Ana. Eh, yo considero que ya lo estaba cogiendo desde un buen punto de vista. Si es buscar como no solo la cultura, sino también el comportamiento de las personas en la ciudad. eh, Todo esto que es la historia de cómo llegó el plástico hasta nosotros, porque hasta antes de, eh, creo que 1920, bueno, cuando se inventaron una forma de plástico más revolucionaria, las personas no usaban tanto plástico en sus vidas. Eh, yo me vi una vez un documental que explicaba lo del plástico, que mostraban que, por ejemplo, cerca de los años 30 en Disney se creó una casa del futuro que estaba toda hecha de plástico y explicaban, antes los seres humanos no lo usábamos, pero no veíamos el daño que podía hacer. Era muy útil porque el plástico se puede usar para literalmente todo, no solo para hacer bolsas o botellas, lo usamos para muchos otros productos, incluyendo zapatos, ropa, utensilios de cocina. Entonces, por el lado del antropólogo, sí, investigar esa historia, cómo fue que el plástico llegó a formar tan importante parte de nuestras vidas y también en parte por la psicología, porque me pareció que en el comercial, esa parte de decir, eh, no eres tú, soy yo, esa parte de explicarlo como de una mejor relación con uno mismo, con el medio ambiente, pues también tiene mucho que ver con la psicología porque está entrando directamente con el comportamiento de la persona y con sus conciencias. Entonces yo pensaría que por el lado de la antropología está bien el ir a buscar como la historia, el comportamiento era más como por qué lado se entraba. Gracias, Ana Sofía. Pensando en eso de la historia, ¿recuerdas, Mariana, el tema del materialismo histórico que hablábamos ayer? ¿Qué es lo que plantea el materialismo histórico para Mariana? Y ya enseguida voy con las otras dos chicas. Las diferentes formas de pensar y actuar. Pero No, ¿qué explicación le da el materialismo histórico a por qué hay diferentes formas de pensar y actuar? las constricciones materiales. ¿Y qué es constricción? ¿Te acuerdas que lo definíamos ayer? Sí, la obligación, necesidades que obligan. Sociedades que obligan, ¿cierto? Entonces, Sí, fíjense que ahí lo podemos conectar con lo que decía Ana, ¿cierto? O sea, hace 100 años no, el entorno no nos presionaba diciéndonos, el plástico cuando ahorita dije que la sociedad es una miércoles, pues es porque miren cómo hemos llegado, o sea, es que es vergonzoso, o sea, es como si ustedes entraran a mi casa y estuviera aquí lleno de basura, una buena, o sea, como que todo alrededor estuviera lleno de basura y solo hubiera una parte en el centro que está limpia, ¿cierto? Uno diría como, venga, pero ¿qué pasa acá, cierto? Entonces, desde el materialismo histórico, uno puede ver a nivel del cambio climático que ya las consecuencias de ese uso están forzando a la humanidad a decir a qué hay que cambiar, ¿cierto? Ahora, eh, como ustedes lo vieron en el texto, no es igual en todas partes. O sea, en Francia ya no se usan plásticos. Sencillamente si está en un supermercado, no tiene bolsas.
Porque en Colombia sí. Esa sería una pregunta antropológica y de pertinencia para un publicista, ¿cierto? Porque ¿cómo hacemos que funcione acá si aquí no es, si aquí no es, aquí la ley no obliga a proteger el ambiente como si lo hacen otros países? ¿Por qué y qué hacer? Bueno, había alzado la mano Antonia y después María Antonia, o como, ¿en Creo qué que orden? sí. Ah, bueno, te escuchamos, O- Antonia. Ok. Creo que a la hora de entender por qué la publicidad y la antropología pueden ir tan de la mano, es mirando cómo es que el estudio antropológico cultural tiene como ese agarre dentro del comportamiento humano. ¿A qué me refiero? Podemos hacer una campaña publicitaria si un antropólogo nos dice, si ustedes van a hacer un comercial para este tipo de público, para este tipo de personas, en esta región, en este lugar, háganlo así, así y así, para que las personas queden convencidas de su mensaje. Si la antropología se dedica a estudiar la cultural, estoy dedicándome a mirar la cultural, si la antropología cultural está dedicada a mirar esa parte como comportamental a partir de tradiciones, etcétera, la forma más fácil de sacar una campaña publicitaria exitosa que convenza un mensaje así de potente es mirar cómo funciona la cultura del público, el mensaje que estoy dando. Ujú. Exacto, porque puede que el mensaje no sea recibido igual. Por ejemplo, de los comerciales que nos mostraba Mariana, pues había que ver aquí en Colombia cómo operaría, ¿cierto? O sea, es que estoy pensando como en algún ejemplo de campaña ecológica colombiana y uno dice, pucha, no, o sea, o sea, no está en nuestro imaginario colectivo como, uy, ¿se acuerdan de esa campaña que tuvo un impacto en lo ecológico? O sea, en mi mente no está. Ahora, yo veo poca televisión. No sé ustedes si tengan así el referente, pero el hecho de que no lo tengamos ya dice algo de nuestra cultura, ¿cierto? No está ahí como marcado. Ana, ya te doy la palabra, Ana, que había pedido la palabra María Antonia, y ya te doy la palabra. María Antonia. Bueno, es que yo ya no sé, ya dijeron todo. Pero pues lo que yo iba a comentar era como eso, de la evolución, de cómo fue que llegamos al punto de, pues, de usar los plásticos y todo eso. Y tenía una pregunta, pero de cierto modo siento que ya me la dieron a responder con todo lo que dijeron todos. Es que como tal en el texto decía que, bueno, que la antropología estudia como lo general, ¿cierto? Pero hay cosas que estudian pues algo más puntual, por decirlo de alguna forma. Entonces, supongamos vamos al mismo ejemplo de la abuelita. Entonces, a mí, si yo voy a hacer una campaña y necesito pues alguien que investigue sobre lo de la ecología y todo eso, pues de cierto modo yo creo que yo pensaría si no es mejor contratar a un ecologista o algo así para que me investigue todo, que sabe más puntualmente del tema, un antropológico. O sea, esa es la parte que como que yo no entiendo del tema, porque si se supone que los, o sea, antropólogos son más generales, entonces como que es como muy, de cierto modo, muy vago porque es como un poquito de muchas cosas, Ujú. ¿no? Sí, Entonces sí, te entiendo. como que yo como disierno entre cuál elegir. Bueno, primero me encanta porque estamos entonces dando una conversación frente ya es pensar su oficio, ¿no? Y pensarlo desde el rol incluso desde directivos, como bueno, si yo voy a contratar un equipo, ¿qué hago? ¿Cierto? Eh, pues les cuento de lo que he percibido, de cómo funciona. Yo personalmente no he trabajado directamente con agencias publicitarias, sino más de pronto haciendo algunas consultorías, pero es más o sea, mi acercamiento es más desde lo que he leído de casos de cómo funciona. Y primero es que esta distinción como, bueno, el antropólogo va hasta acá, el sociólogo va hasta acá, el psicólogo va hasta acá, es muy de la academia, ¿cierto? Pero en la práctica, tanto o sea, las marcas, digamos que tienen problemas muy concretos y lo que se preguntan es, ¿quién sabe de esto? Sí puede influir la profesión, pero es más, ¿quién tiene esa capacidad tanto de ver lo global como de ver lo específico? ¿Sí? Entonces, casi que ahí no es solo la profesión, sino la experiencia que tenga, ¿sí? Y
pues para no dejar en el aire y simplemente decir, no, habría que ver en cada caso, digamos que lo concreto sería, los equipos interdisciplinarios suelen ser lo más adecuado, o sea, que haya personas que tengan las diferentes miradas. Lo cierto es que en la práctica, al menos en Colombia todavía, digamos que, bueno, salvo algunas excepciones, por ejemplo, esta agencia Low, Low en Bogotá, digamos, sería de esas pocas agencias que está haciendo cosas muy elaboradas, o sea, voy a poner una metáfora un poco traída de los pelos, pero ustedes vieron la película Coco, ¿sí? Para la película Coco, cuando ustedes ven al final los créditos, después de que uno chille, pues yo chillé, después de la chillada cuando uno está viendo los créditos, sale equipo de investigación, ¡pah! Sale como una cantidad de antropólogos, sociólogos, ese nivel así tan elevado, digamos, de tener un equipo interdisciplinario montando campañas, que yo conozca, lo he visto en Low, en Bogotá. Ahí sí, yo no soy promotor de que la publicidad buena se hace solo en las grandes ciudades, pero para este tipo de preguntas ya que están haciendo, sí diría que son esas campañas, esas agencias grandes, potentes, que están haciendo cosas muy elaboradas. Les voy a mostrar una pequeña. Yo iba a aportar 2 puntos. Uno que dijiste de las campañas, que nunca habías visto una campaña del medio ambiente aquí en Colombia, y otra de lo que dijo María Antonia. Con respecto a las campañas ecológicas, yo recuerdo que una vez, hace un rato, cuando estaba todavía en la primaria, llegó una campaña de jugos HIT que decía que se podía reciclar el Tetra Pak, que era con lo que hacían esas cajitas, que era como una mezcla entre cartón, aluminio y varias capas, ¿no? Y hasta compraron basureros en el colegio novedosos solo para echar ese tipo de material, pero a la larga como que eso no perduró, fueron una vez, pero como que no estaba en la cultura ni los profesores lo recordaban y nosotros dijimos como, ay, sí, bueno, entonces como que al final eh, no llegó como trascendiendo a nada, se intentó, pero como nuestra cultura no es algo que tengamos del todo presente, entonces al final no da frutos porque por mucho que se esfuercen las campañas, si no estamos conscientes y si constantemente no trabajamos en ello, es muy difícil que dé resultados. Y ya con lo de María Antonia, con respecto a lo del grupo, eh, sí, eh, yo leí en alguna parte, no me acuerdo dónde, que explicaban que para cualquier trabajo se debería de escoger un grupo donde las personas sean especialistas en cada campo, por decir, no solo se limiten con una persona, sino que haya un especialista en tal tema, en tal tema, en tal tema. Por ejemplo, digamos un equipo para publicidad, tiene que haber alguien que sea muy bueno en comunicación, que tenga una muy buena especialización en el área, pero también alguien que sea muy bueno en el diseño, en la creatividad, en la ilustración, ¿cierto? Alguien que sea muy bueno coordinando esas dos cosas, organizándolo para dar a entender el mensaje. Entonces, yo pensaría que cuando para un equipo se pide hacer una de esas campañas, entonces eh, cuando se va a pedir un antropólogo, debe de revisarse muy bien qué temas están buscando o en su defecto, si hay mucho que abarcar, bueno, busquemos uno que esté especializado en este tema para que abarque este pedazo y hay otro que esté muy especializado en este espacio para que lo abarque y así unamos todo el contenido y quede muy bien hecho. Gracias, Ana Sofía. Saben que me gusta mucho, pues, esta conversación, así que no es como simplemente repitamos como un loro el texto, sino conectemos el texto con los que ustedes van a necesitar en su ejercicio profesional, que también aprendo mucho. O sea, miren lo que acabo, lo que mi cerebro captó a partir del diálogo con ustedes, y es, o más que mi cerebro, lo que el diálogo mismo genera. Ya te doy la palabra, Jacobo, y es que, bueno, por un lado está la posibilidad de que ustedes salgan un perfil en agencias grandes, ¿cierto? Que sería, pues, ese es un perfil chévere, interesante. Eh, En ese caso, efectivamente, pues qué rico tener equipos interdisciplinarios. Pero el otro caso es el de las agencias pequeñas,
en ciudades pequeñas como Manizales, que uno las suele mirar por encima del hombro, pero que en otro curso que vamos a ver más adelante en ética publicitaria, se encuentra que las agencias pequeñas también tienen esa posibilidad de que al tener más contacto entre directivos y los que están en la operación, hay más posibilidades de, como les dijera yo, de que el que está abajo proponga cosas diferentes para que el directivo lo tenga en cuenta, ¿cierto? Mientras que en una agencia grande la distancia es mucho entre el directivo y el operativo. O sea, en ambos lugares es interesante trabajar. Entonces, en el grande, qué rico abrirse al trabajo interdisciplinario, pero en el pequeño o mediano, pues el ideal es que ustedes, porque si van a ser agencias pequeñas donde hay un equipo de 5 o 6 personas, o 7, o como mucho 20, pues que ustedes tengan un perfil integral, que es el que busca la universidad. O sea, que ustedes digan, bueno, sé un poquito de ecología, sé un poquito de antropología. Yo sé, María Antonia, que uno dice, bueno, pero saber solo un poquito, hombre, pero es mejor que nada, ¿cierto? Sobre todo cuando la necesidad es satisfacer clientes locales y no hay plata, digamos, para tener un equipo más grande, ¿sí? Jacobo, No, pues, profe, yo iba a decir básicamente lo mismo, que se le en el adelantó. caso, sí, se me adelantó porque yo iba a decir algo muy parecido, y es que, por Sí. ejemplo, en el caso que decía Ana, pues es que uno dice, bueno, uno sí puede contratar a todo el mundo que uno necesite, pero normalmente uno también tiene que buscar economía. Entonces uno dice, bueno, el antropólogo se puede guiar más en estas cosas. Para comunicar el tema que se va a publicitar, pues necesitamos a alguien que sepa diseñar y que sepa hablar. Entonces, pues podemos a un publicista que tenga esas características y así se ahorran dinero, que son personas más integrales y queda mejor. Exacto. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita son dos campañas, una centrada en el tema del proceso de paz que ha tenido mucho impacto, se ha ganado todos los premios que ustedes quieran. O sea, impacto tanto en términos de los escenarios chic o play de la publicidad, pero también impacto en el sentido social de que sea útil para lo que está viviendo Colombia en este momento. Vea, yo les di vueltas a saber si el momento actual de Colombia no debía hablar de posconflicto, posguerra, es posacuerdo, ¿no? O sea, lo que hubo en el pasado fue un acuerdo, pero no estamos en posconflicto porque el conflicto sigue y seguirá, bueno, en fin, la guerra, como ustedes ven, sigue, en fin. Entonces les voy a mostrar ese de Low, y después les voy a mostrar una campaña de Costa Rica para señalar que en el tema ecológico en realidad se necesita una articulación muy fuerte entre Estado, o sea, una voluntad política de cambio del Estado frente al manejo del ambiente, que en Colombia, seamos honestos, no la hay, independiente de la afiliación política, pues el fracking se sigue haciendo, o sea, no hemos tenido unos gobiernos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, además, por mucho que lo digan en campaña. Entonces, se necesita el Estado, se necesita a la academia para que muestre, venga, si no vamos a utilizar el plástico, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la ciudadanía para que se comprometa, o sea, son los tres actores ahí, perdón, la academia, el sector privado y la ciudadanía. Les voy a mostrar entonces estas dos campos, pero bueno, uno No, porque soy muy sensible, no sé ustedes cómo la ven, muy conmovedor, la verdad. Sí, sí, total. muy potente y hubo mucho trabajo etnográfico. Porque fíjense que a mí me conmueve porque es que la publicidad se suele pensar como ese tema light, como las redes sociales y ser super play, soy super chic. Ustedes vieran, o sea, la gente que trabaja en Rowell, perdón, en Low, pues sí, muchos tienen este perfil de premios y tal, pero también les vi un perfil tan humano de, hombre, en Colombia los asuntos más urgentes en términos de lo humano son es de la gente que está en el campo, la gente que está en esa Colombia olvidada que no tiene redes sociales, pucha, o sea, se comunicas así por cartas y esa criatura, o sea, me pareció brutal y ustedes ven que los testimonios pues son reales, no es la vaina light de unos actores contratados diciendo vainas, ¿sí me entienden? O sea, es esto, ustedes lo van a ver con Camilo Ríos, es la post publicidad, o sea, la publicidad ya no es, ven, vamos a hacer un comercial súper chévere, sino es, venga, entendamos los problemas humanos que se están interviniendo. Y esta otra que les voy a mostrar también tiene ese aire, esto es de Costa Rica y es para intervenir en un problema ecológico, pero de nuevo, no es simplemente el comercial, sino es la acción, ¿sí me entienden? Es la búsqueda de una transformación, o sea, es un compromiso con la humanidad. Así esté conectado con un producto. En este caso que acabamos de ver es campaña de bien social, ahí no se está vendiendo un producto como tal, sino una idea. Vamos a ver en este otro caso, donde sí hay una venta como tal de productos, pero no se queda en eso.
¿Alguien, un bilingüe que nos quiera traducir? Pues yo creo que básicamente lo que decían es que para una sencilla cosa o algo tan sencillo siempre se utiliza el plástico para empaquetarlo, que incluso a veces las cosas de la naturaleza, como nos mostraron ahí el maíz, al inicio también nos mostraban una mandarina que tiene en su empaque natural, vaya, simplemente lo reemplazan por plástico porque o es más cómodo o es más fácil para las empresas. Entonces, que la idea de ellos es que nosotros mismos les mostremos en qué casos se ven eh, el plástico ridículamente utilizado para algunos objetos para poder crear de una manera ingeniosa otro empaque que sea más biosostenible y que también sea eh, estético, que sea útil y pues bajar esa huella de carbón que tenemos en estos momentos. Muchas gracias, Jacob. Fíjense entonces que ahí salen las empresas, la ciudadanía, sale el presidente mismo de la República, bueno, con toda una red de actores. Ahora ustedes van diciendo, profe, ¿qué tiene que ver la antropología ahí? O sea, ahí no nos están mostrando los estudios que hicieron, pero justamente es detrás. La antropología suele estar en el detrás, ¿no? La antropología cultural con la etnografía. Em, pero pasemos pues al Kahoot porque si me interesa. Ay, güey madre, yo estaba grabando todo esto. O sea que grabé los comerciales. Ay, después me toca editar el video para que no quede, que si no nos lo bloquea. Bueno, vamos. Eh, Entren porfa a kahoot.it. Kahoot.it. Ya les voy a dar el código. Ah, ¿saben qué les recomiendo? Creo que es más fácil si entran desde el celular, porque entonces en el celular les van a salir solo los colores. Y ustedes ponen el celular al lado de su computador si están desde el computador, y en el computador sí les salen las preguntas. ¿Sí me explico? Bueno, ya están casi la mayoría. Porfa, los que tengan alguna dificultad técnica para entrar, ya saben, hacen el ejercicio así sea mentalmente, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿el rasgo que diferencia la propuesta, la antropología propuesta por Harris de otras ciencias es la inclusión del componente filosófico, el análisis del comportamiento humano, la perspectiva de estudio global y comparativo del ser humano, su carácter propiamente científico? Recuerden, piénsalo con calma. Uy, es que ustedes se lanzan a responder a todas. Vamos a ver si velocidad es sinónimo de efectividad.
Bueno, el análisis del comportamiento humano. ¿Por qué la respuesta del análisis del comportamiento humano no sería la correcta? Es decir, ¿por qué el análisis del comportamiento humano no sería lo que distingue a la antropología de otras ciencias? Sí, Jacob. Pues básicamente porque el análisis del comportamiento humano lo pueden ver otras ciencias, pues valga la redundancia, otras ciencias. La antropología sí estudia el comportamiento del humano, pero como ya nos había explicado Mariana en la exposición y usted, profe, pues la antropología es muchísimo más global, muchísimo más general y compara todos esos rasgos con la actualidad o con el pasado, dependiendo del contexto que se necesite. Gracias, Jacobo. María Antonia. Bueno, profe, yo como que analicé la respuesta de otra manera, no sé si de pronto fue pinochazo, pero lo que yo pensé fue que la pregunta como tal decía, pues que era como tal pues la análisis de Harris, pues lo que él decía. Y si no estoy mal, en el texto, como más o menos al inicio, él explicaba que él iba a tratar de enfocarse en un ambiente como más global, como que iba a pensar, como que a pesar de que es difícil no sacar del texto completamente su punto de vista, como que mostrarla como los puntos de vista de diversas personas, como las diferentes perspectivas que hay sobre los estudios, como algo así, creo, o estoy divagando. No sé si te entiendo bien. ¿Tú qué opción pensaste que era la correcta? No, yo coloqué esa, pues yo coloqué esa, pero yo ¿La amarilla? creería que la amarilla, sí, Sí. pero yo creería que la azul también hubiera sido como la, pues incluso fue la otra que eligieron, sino que el factor que yo como que puse para no elegir la azul era como que él decía que iba como que tratar de dar un enfoque más general de lo que es la antropología, que porque, que él no podía sacar completamente su punto de vista, pero como que tal, ay, profe, es que no sé cómo, yo creo que no me entiende. Tranquila. No, no, pero contrastémoslo acá. Mira, aquí es importante cuando uno está leyendo el texto, mirar que es como cuando uno le están contando chisme. Entonces, le están diciendo, vea, muchas otras disciplinas también estudian a los seres humanos, ¿cierto? Incluso se ocupan del comportamiento cultural, ¿cierto? La lingüística, la filosofía, la musicología, ¿sí? Son especialistas en áreas, ¿cierto? Pero fíjese, él está mostrando lo que comparte la antropología con otras disciplinas, pero para mostrar después lo que la diferencia, ¿cierto? Porque un psicólogo que esté estudiando a unos pacientes, por ejemplo en Colombia, no es parte de su oficio que esté comparando cómo es el comportamiento de sus pacientes en Colombia con el de, por ejemplo, una comunidad indígena de otro país. ¿Sí me explico? Es ese elemento de comparación, o sea, es como salir de mirarlo desde arriba y buscando las diferencias, por ejemplo, con el tema climático. Entonces, si queremos estudiar cómo es el comportamiento del ser humano frente al cuidado del medio ambiente, el antropólogo lo que va a ubicar es, bueno, si vamos a estudiar esta cultura, la vamos a comparar con otra, ¿cierto? Porque en Francia, vuelvo y les digo, puede que no se use, que ya no se, ya la ley dice que no se use plástico y aquí en Colombia, pues no hay una, la ley dice es que va a cobrar por la bolsa, o sea, son dos contextos muy diferentes. Eh, pero lo que le exige al antropólogo es que los mire de perspectiva global y comparativa, ¿sí? No sé si queda claro, María Antonia, quedas todavía con la duda. Es que yo creo que yo no me hice entender muy bien, pero María Antonia, pues que tú estás comparando, fue cuando él habló sobre la investigación, ¿cómo se llama eso? Investigación algo. Eso es distinto a la pregunta del Kahoot, que él hablaba sobre que, la estrategia de investigación, que todo antropólogo tiene una estrategia de investigación, que él tenía la de materialismo
materialismo, yo lo tengo aquí anotado, pero en fin, que él tenía su estrategia de investigación y que esa iba a ser la que está presente en el texto, a pesar de que él iba a intentar organizar con otros tipos de estrategias. Estás confundiendo la pregunta del Kahoot con eso. Creo que nos perdimos, pero ayúdanos tú mismo a aclarar, María Antonia, ¿cuál es tu duda? ¿Qué duda tienes? No, es que creo que como tan no era duda, sino lo que dice Jacob, o sea, yo interpreté de otra manera la pregunta, pero igual la respuesta me dio. Sí, o sea, lo que nos estamos preguntando acá, si desde la manera en que define Harris la antropología, lo que la diferencia de otras ciencias, que es el análisis del comportamiento humano, ¿cómo la descartas tú? Tú te debes preguntar, además de la antropología, ¿hay otras ciencias que estudian el comportamiento humano? Sí, Entonces, si sí las hay, no puede ser ese estudio del comportamiento humano lo que la hace diferente. Porque de hecho, el que estudie el ser humano no la haría diferente, sino que justamente la haría lo contrario. La haría hasta cierto punto igual a otras disciplinas. Vamos a explicarlo con esquemas que puede ser más fácil, ¿cierto? Digamos que hay muchas disciplinas, ¿cierto? Vamos a poner, por decir algo, tres. No sé, tres disciplinas: psicología, antropología y qué sé yo. A ver, ¿cuál otra mención hay? Psicología, antropología y sociología. Y sociología. Entonces, fíjense, sociología. Puede que las tres tengan como elemento común que, el, es como se menciona en la pregunta, el comportamiento humano, ¿cierto? Vamos a ponerle comportamiento humano. Eso tienen en común, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la psicología, ¿qué rasgo tiene que no tendría la antropología o la sociología? Todo psicólogo debe tener la posibilidad de hacer ¿qué, por ejemplo? ¿Quién es el conocer cliente de la un psicólogo? mente. Pero pensámoslo así, más desde la práctica. ¿Quién es el cliente de un psicólogo? Alguien que Este, necesita ayuda ¿Y, y co- y cómo, para cómo mejorar. se le llama técnicamente? ¿Un enfermo Paciente. mental? Paciente, paciente. Todo psicólogo puede tratar pacientes, pero un antropólogo tiene pacientes, no, un sociólogo tiene pacientes. no, Eso. Entonces lo que estamos aquí es diferenciar que varias disciplinas estudien el comportamiento humano no quiere decir que sean iguales. ¿Sí se fijan? Y lo que nos está preguntando es justamente qué es lo que la diferencia, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo que es qué es lo que plantea Harris, que es lo distintivo de la antropología? Ya lo hemos dicho varias veces. que es la generalidad de las, Así, ¿no? literalmente dice global y comparativo. ¿Sí o no? Puedes hacer psicología sin una perspectiva global y comparativa. Puedes hacer sociología sin una perspectiva global y comparativa de la humanidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, Bueno, pasemos a otra pregunta, a ver pero esperen, algo que se me olvida. ¿Se acuerdan que hace 8 días, sobre todo, discutíamos Antonia y Ana, y bueno, con los demás conversábamos, recuerdan, del tema de que Beorlegui propone una antropología que sea científica, pero también ¿qué? ¿Se acuerdan? Filosófico. Exacto, que hable del deber ser del ser humano. ¿Y qué pasa aquí con Harris? ¿Dónde quedó la filosofía? En otro punto, apartado, o No para la, men- luego leerlo, no sé, no la pero ahí no está. menciona. Fíjense que es una introducción a un manual de antropología y saca la filosofía de tajo, ¿sí ven? Esto para que veamos como la coherencia de lo que hemos venido leyendo. O sea,
hay una necesidad de incluir también la filosofía y Harris en este texto que le hemos parado y ya no nos muestra la filosofía, ¿cierto? Es algo de lo que vamos a seguir hablando y justamente yo les pongo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que no pierdan de vista que una disciplina como la antropología les sirve no solo para, para aprender cómo entender a la gente, sino también para que ustedes piensen un ideal de humanidad, ¿cierto? Desde un punto de vista filosófico. Bueno, pasamos a la segunda. Recuerden, no se aceleren a responder. Ah, profe, creo que mi internet se puso malo, entonces me sacó tanto del juego como de la llamada. Ah, tranquila. Bueno, lo importante es que aquí lo hagan mentalmente el ejercicio y conversemos. Entonces, fíjense. Entonces, fíjense que esta es una pregunta secundaria del texto. O sea, en el texto no es central esta discusión, pero sí me interesa porque imagínense, si lo que está diciendo Harris es que una introducción a la antropología, ni siquiera en el caso de quienes están estudiando antropólogos, los va a volver expertos en todas las ramas, ¿cierto? Pues menos en ustedes, ¿cierto? La idea es esta, que ustedes puedan ver algunos asuntos con una perspectiva antropológica, pero no que o sea, olvídense de que ustedes en este curso se van a volver arqueólogos, ¿sí? O que van a aprender la genética de qué nos llevó de ser el Australopithecus a habernos convertido en el Homo sapiens sapiens. No, 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 no. Eso no lo está ni planteando Harris ni yo, ¿cierto? Ni que comprende todas las problemáticas, no. O sea, ni siquiera yo que tengo formación antropológica comprendo todas las problemáticas del ser humano. No, es que aprendan a ver las cosas en perspectiva. Que si yo voy a hacer una campaña de lo que hemos hablado, entienda que no es lo mismo en un contexto que en otro, que necesito conocer la gente, cómo piensa y vive en ese contexto para adecuar el mensaje a esas formas de pensar según el efecto que yo quiero lograr. Así como la campaña Ríos de Luz. Si yo voy a hacer una campaña para la desmovilización, pues voy a acudir a las formas en que se comunican allá, a través de cartas, a través de la radio. No voy a enviarle un hashtag desmovilízate. O sea, ¿sí ven? A eso nos referimos. Bueno, chicos, eso sería todo por ahora. No sé si quedan preguntas, quejas o reclamos o me quedo ya con Mariana para hablar de la nota y de la exposición. Recordarles, eso sí, antes, lo que tenemos para dentro de 8 días, que sería, ya entonces, dentro de 8 días, vamos a hablar de la etnografía, que es una de las ramas ¿de qué rama viene la etnografía? ¿De qué rama de la antropología? La La cultural. cultural. De la cultural. Entonces, por eso es que les estoy diciendo aquí hoy, apoyado en Harris, no nos vamos a meter en la arqueología, vamos a hablar específicamente de lo que les sirve a ustedes, que es la rama más cultural y el método etnográfico, ¿cierto? Ana Garzón, Ana, que me estás escribiendo por acá. Escríbeme tan pronto ya tengas leído el texto, idealmente esta semana, me escribes al correo para que cuadremos la tutoría, ¿vale? Y me quedo ya con Mariana. ¿Listo, chicos? Muchas gracias a todos. Si no hay pregunta, nos vemos dentro de 8 días o tienen alguna pregunta. Ana Antonia. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Cuando usted dice correo, ¿se refiere al el sistema de correo de la plataforma de la universidad o puede ser Gmail normal? Yo creo que es mejor Gmail normal. Les voy a Ok, recordar aquí mi correo de 10@ucm.com. ¿Listo? Profe, qué pena. listo. Entonces, para las asesorías se puede, una semana antes se avisa, ¿no? Sí, me escriben. Dicen, profe, si es para la exposición, me dicen, profe, ya leí el texto. ¿Y cuándo nos podemos reunir esta semana?
y ahí la cuadramos por correo. Listo, profe, gracias. Con gusto, Mateo. Bueno, chicos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Me quedo con Mariana. Gracias, profe, que estés bien. Profe, Gracias, hasta profe. luego, tenga buen día. Gracias, profe. Hasta Adiós. luego. Chao, Hasta chao. luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buena tarde. Gracias, lo mismo. Mi querida Mariana, ¿dónde estás? Uy, tienen esa mañana de apagar las cámaras que si la ley me lo permitiera, le dejaría las mechas.